Hola a todos, aquí hoy estoy en la zona sur otra vez con todos vosotros y esta vez estoy con Francisco Morillo, que es historiador del arte y divulgador de patrimonio. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues estamos en la calle José Belicia, que seguramente la reconocéis. A mi derecha tenemos el barrio de las Villas, a mi izquierda tenemos el barrio del Peral. Y luego esta calle José Belicia también comunica el Camino Viejo de Simancas con la Cañada Real, que ya lo conocéis aquí como calle principal dentro de la zona sur. Y quien mejor sabe quién era José Belicia es precisamente Francisco. Francisco, cuéntanos, ¿quién era José Belicia? Pues José Belicia era, en sus propias palabras, un curita de pueblo. Una persona muy amable, muy sencilla, pero que de su sencillez hizo surgir uno de los árboles más grandes que tiene la cultura en Castilla y León. Hace 33 años inauguró por primera vez la exposición Las Edades del Hombre. Y creo que todos sabemos la importancia que tiene para Castilla y León ese evento cultural que lleva 24 ediciones, millones de visitantes y que ha sido un aliciente para toda la cuestión patrimonial en esta región. Desde aquellos inicios, desde esa visión que tenía José Belicia de su proyecto, pues desde esa personalidad humilde que dices tú, ¿qué hay de aquella visión inicial y en qué se convirtió esa visión inicial si al final en lo que se ha convertido esa magnitud de las 25 ediciones, incluyendo la que se va a inaugurar este año, se corresponde esa visión original con lo que se ha convertido? El proyecto ha cambiado mucho. José Belicia, hace 35 años, cuando empezó a gestarse todo el mundo de Edades del Hombre, junto con José Jiménez Lozano, que son los dos grandes pensadores de esta idea, lo que quería era acercar el patrimonio al pueblo. Y en lugar de usar las herramientas tradicionales de la museografía, clasificación por épocas, por estilos, por autores, por cronología, lo que él quiso fue contar una historia a través de esas imágenes. O sea, contar una película, hacer una novela, escribir una novela. De hecho, José Jiménez Lozano ha sido uno de los grandes de la literatura de Castilla y León. Eso permanece en las edades, porque el relato sigue siendo una parte muy importante de todas las exposiciones de las Edades del Hombre. Evidentemente, la dimensión ha crecido brutalmente, porque es que en el año 88, cuando se inaugura la exposición de Valladolid, había muy pocas personas que le dieran algo de credibilidad al proyecto, porque se decía muchas veces, es una anécdota que es recurrente en todas las historias de la historia de las Edades del Hombre, es ¿quién va a ir a ver una exposición de santos de palo? Porque en realidad eran eso, las figuras que estábamos acostumbrados a ver en los altares, en los retablos, bajadas de sus sitios para contar otra historia. Y decía, ¿quién va a querer ver eso si ya lo ven todos los días en las iglesias? Pero sin embargo, el darles el hecho de contar un relato hizo que el público acudiera masivamente a las exposiciones. Hay que recordar que la exposición de Valladolid, que fue la primera, del primer ciclo, reunió a más de 1 millón de visitantes, que en la época era impensable. Bueno, hoy es impensable que una exposición tenga 1 millón de habitantes. La última del primer ciclo, que fue la de Salamanca, también tuvo más de 1 millón de visitantes. Eso dice mucho en favor de ese acercamiento al pueblo del patrimonio. Quizás una de las claves también fue esa visión de acercar el mundo de la cultura y el mundo del arte a través de las historias, que al final estamos hablando que ahora en el mundo digital, en el mundo de las tecnologías se llama el storytelling, pero que es exactamente eso, es algo tan viejo como contar el arte de comunicar a través de una historia. Y, tienes razón por una cuestión, yo siempre digo lo mismo, si nos damos cuenta, la cultura occidental, porque las culturas orientales tienen otros paradigmas, pero nuestra cultura occidental se basa en la oralidad. Se pasaban los grandes conceptos
a través de historias, que son las historias de Homero o el Gilgamesh de Sumeria. Son historias que cuentan las partes positivas que tienes que transmitir a las anteriores generaciones, porque el ser humano está preparado para entender historias, y eso es muy importante. Y cuando captas ese elemento, tienes la chispa. Acerca porque yo sé que estuviste colaborando en la exposición del 2002 en Nueva York, sí. Justo un año después del atentado a las Torres Gemelas. Entonces te quería preguntar, por un lado, ¿cómo impactó en los planes de la exposición el atentado? Si afectó en algo la temática, el enfoque, o desde el punto de vista también de la logística. Interesante la pregunta. Sí, la verdad es que nosotros comenzamos a colaborar con las Edades del Hombre justo en esa edición, en la edición del año 2002. No estaba prevista, era una edición que no estaba prevista, porque se había hecho ya una edición internacional en Amberes, y en esa ocasión surgió la idea a través de la Junta de Castilla y León, del presidente de la Junta de Castilla y León en su momento, Juan Vicente Herrera, y no es que nos afectara de alguna manera los atentados, sino que es que la exposición se hizo pensando en los atentados. Time to Hope, ya el propio nombre lo indicaba, quería ser un mensaje de esperanza hacia los neoyorquinos. Emocionalmente fue una exposición compleja, porque, para empezar, era la primera vez que el grupo del Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica nos metíamos en un proyecto de tan grandes dimensiones, y encima en Nueva York. O sea, o nos estrellábamos o salíamos en palmitas. Y por lo tanto teníamos mucha presión. Fueron 6 meses muy intensos de trabajo. Yo creo que es la exposición que hemos hecho en menos tiempo, con más ganas, con más ilusión, pero también con más presión. El hecho de poder llevar allí a Nueva York 100 de las mejores obras del patrimonio de Castilla y León era algo impensable. Pero fueron El Greco, Juni, Gregorio Fernández, Alejo de Bahía. Los grandes estaban todos allí. Claro, Estados Unidos es un mundo muy complejo y la ciudad de Nueva York todavía más. Yo recuerdo aquel mes de montaje, pues estuvimos un mes montando allí en Nueva York, de una forma bastante compleja, porque por una parte tenías que demostrar, entre comillas, que lo que llevabas era de mucha calidad, y de hecho a los 15 días de estar allí ya empezaron a asombrarse con lo que llevábamos, porque el montaje era brutal, porque construimos una sala, como siempre en Edades, se construye una nueva arquitectura dentro de otra arquitectura para mostrar lo que contamos, el relato. Las piezas eran alucinantes, la tecnología que llevábamos en muchos casos no la tenía la propia catedral. De hecho, nos pidieron que dejáramos el cableado, porque su cableado era de 125 todavía. Sí. Pero salías de ahí con todo tu orgullo y paseabas por Times Square, Broadway, y veías los grandes escaparates de las grandes cadenas de ropa justo un año después, porque estábamos allí el día 11, un año después, les veías vacíos, la ciudad muerta, la ciudad callada, la ciudad todavía con ese miedo. O sea, fue una sensación muy impactante. Tuvo que ser bonito, ¿no? Porque era vuestra contribución a Sí, recuperar el ánimo de la ciudad, no solo con el título, ¿no?, de la exposición Time to Hope, sino con la realidad de llegar ahí con el arte de primera línea de Castilla y León. Y además con una imagen icónica para mí, porque es una pieza que a mí siempre me ha encantado, que es el cartel estaba compuesto de una fotografía del ángel de la Anunciación de la iglesia de Camonal de Burgos, que precisamente iba a eso, a anunciar la buena esperanza de que todo volvería a su ser. De todas formas, los neoyorquinos ya estaban familiarizados con el arte de Valladolid desde hace mucho tiempo, con la verja de la Catedral de Valladolid en el Museo Metropolitano. Sí, pero no creo que la asocien demasiado a nuestra ciudad. Sí. Por suerte para la reja, aunque esto pueda aparecer en algunos círculos del patrimonio herético, lo que voy a decir, por suerte la reja está allí. Porque la reja está allí debido a que el Cabildo la vendió cuando ya estaba desmontada y arrumbada,
en uno de los patios de la catedral, o sea, se estaba estropeando. Y al comprarla y llevársela allí al Metropolitan, se restauró, y aunque sí que es verdad que han tenido que cortar un tramo para que entrara en la sala en la que está, preside una de las salas más importantes del Metropolitan, hasta el extremo de que suele ser el fondo del árbol de Navidad de todos los años del Metropolitan. A mí precisamente lo que me sorprendió es verla en el mejor sitio, en el sitio más destacado del Metropolitan, no solamente verlo en el espacio, sino en el plano ves que está en el sitio más privilegiado, ¿no? Del museo. Volviendo al tema de las edades, Francisco, ¿cuál es la edición que a ti te haya emocionado más? Esto es como preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá, o a quién quieres más, a tu hijo primero o a tu hijo último. Cada una tiene su relación, porque cada una tenía un relato y a cada una nos ha aportado cosas. A los que trabajamos, a todo el inmenso conjunto de personas que trabaja en una edición de las Edades del Hombre. A nivel personal, a mí, una de las más importantes y más emotivas fue la última en la que colaboré, que fue Aqua, en Toro, por una razón puramente familiar. Mi padre había nacido en un pueblo muy cerca de Toro y estudió toda su juventud, toda su infancia en Toro. Entonces, para mí Toro era la ciudad donde había crecido mi padre. De hecho, ha sido la única exposición a la que le he invitado a que me acompañara a la inauguración, porque yo quería devolverle, en parte, esa vida, esos recuerdos. A nivel profesional, pues posiblemente en Nueva York, o a lo mejor Segovia, Ciudad Rodrigo, que fue muy compleja de gestionar, Ponferrada fue muy complicada de montar, por los alardes que hicimos de estructuras metálicas. Cada una tiene su puntito. Yo sé que el arte llega, ¿no?, muy adentro, Sí. Y entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta eso, esas emociones fuertes que has notado tú con las exposiciones de las edades, ¿han sido mayores preparando las exposiciones o disfrutando ya de la exposición montada? Son dos momentos distintos y se disfrutan de forma distinta. Durante el montaje, una de las sensaciones más fuertes que puedes tener, por lo menos un historiador del arte como yo, es enfundarte los guantes de algodón y poder agarrar para mover un busto de Juni o una piedra o ayudar a montar un relieve, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas más fantásticas porque estás en contacto directo, a pesar de los guantes de algodón que hay que utilizar para preservar la pieza. En el momento de la preparación tienes otros momentos, cuando tienes la idea feliz de, pues aquí tenemos ya el montaje, este recorrido nos va a funcionar, por ejemplo. Y en el momento del disfrute, yo la disfruto siempre mucho porque desde hace muchos años tengo varios grupos que me piden que les enseñe las edades del hombre, aunque yo no estoy colaborando con ellas, porque tienes la sensación de que transmites el mensaje y les llega perfectamente. De hecho, una de las cosas que más me comentan siempre es: menos mal que te tenemos a ti, porque si no, no nos hubiéramos enterado de la mitad de lo que quiere contar la exposición. Claro, porque tú ya tienes tics que sabes que tienes que contar para que el mensaje sea más profundo. No simplemente es ver un yacente o un crucificado o una dolorosa, pues es contar, está aquí por esta razón. Y eso aporta muchas cosas. Qué bueno. Bueno, tú ya sabes que soy agente inmobiliario, nuestros amigos saben que soy agente inmobiliario, entonces, y pregunta inevitable, ¿cuándo vamos a organizar una exposición, Las Edades del Hombre, quizás la siguiente edición, con el título La vivienda en el arte religioso en Castilla y León? Es complicado, ¿no? A ver, por ahora Las Edades del Hombre ha ido teniendo distintos ciclos. Los tres primeros ciclos se centraban en las sedes catedralicias, en las sedes de los obispados y arzobispados, que son 11 en Castilla y León, no 9, sino 11. Y luego se dio una segunda fase de ciclos en los que se salía de las catedrales para ir a otro tipo de ciudades de gran tamaño, pero que no tenían catedral, etcétera, etcétera. Ahora
se ha hecho un impasse para celebrar este año el 800 aniversario de la Catedral de Burgos y además celebrar el Camino de Santiago y además reiniciar o hacer incidencia en la figura de la Virgen, que es la edición de este año, que se titula Lux, que se está montando en estos momentos y que creo que en junio, según aparezcan las cifras de pandemia, se podrá inaugurar. El año que viene ya hay una exposición diseñada. Va a ser la primera vez que Las Edades salga de la Comunidad de Castilla y León hacia otra comunidad española, que es Extremadura, porque se va a hacer en Plasencia. Los ciclos y las temáticas de las exposiciones se deciden en el patronato y evidentemente el patronato está formado por los obispos y los obispos tienen otros intereses en títulos de exposiciones. Bueno, sería interesante porque descubriríamos muchas piezas en las que la vivienda, bien sea como decorado o bien sea como un elemento de paisaje, estoy acordando de las ciudades celestes, los Jerusalemes celestes que hay en muchos calvarios, o en el relieve, por ejemplo, del Museo de Escultura del Milagro de San Cosme y San Damián, que es una habitación. Bueno, y en el arte flamenco, que es una pura exhibición de tejidos y paños de la época, pero siempre tenemos de fondo una habitación, una casa, siempre. Y luego ya el paisaje por el fondo, ¿no? Sí, pero esa, fíjate, yo veo más ese tipo de exposición no dentro de Las Edades, sino a lo mejor al albur del Museo Nacional de Escultura o de una sala de exposiciones. Tendremos que hablar con nuestros amigos del Museo Nacional de Escultura. Entonces. Sí, a ver, porque este año hay dos exposiciones muy buenas programadas ahí. Fenomenal. Francisco, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahora nuestros vecinos de la zona sur y nuestros amigos de Facebook pues ya saben un poquito más la historia de por qué esta calle la verdad es que tan bonita y tan agradable para pasear, José Belicia, se llama así y nada, pues gracias otra vez por venir aquí a la zona sur a contarnos estas historias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias a ti por contar conmigo. Nada, un placer. Un saludo. Hasta luego. Chao.